Mi marido está afuera y dice que está lleno de policías, que está cortada la calle y que no le dejan acercarse al edificio. Y le traía antibióticos a la niña. REC es una película de horror escrita y dirigida por Paco Plaza y Jaume Balaguero, estrenada en 2007, y es elogiada por muchos como una de las mejores, si no es que la mejor, película de horror de tipo fan footage o metraje encontrado, en la que seguimos a un grupo de personas atrapadas en un edificio con una infección contagiosa y con los habitantes siendo perseguidos y perturbados cada vez más con zombies. El subgénero de metraje encontrado es algo famoso desde hace unos años, es aquel en la que toda la secuencia de la historia se desenvuelve a través de una cámara en mano, que alguno de los personajes en la historia carga. Estoy seguro que si te gusta el horror y el suspenso, has visto tal vez ya varias películas con este formato, que por lo general tienen elementos bastante predecibles además de ser películas que basan muchas de sus historias en simples sustos, cámaras en movimiento rápido que pierden la esencia del formato para justificar tener tomas mejores o planos más ilustrativos. Pero mientras esto es cierto, no todas son malas, también tenemos películas bastante populares y en mi opinión espectacularmente bien ejecutadas, como puede ser El proyecto de la bruja de Blair o Cloverfield. Estas dos películas son singularmente populares, y al igual que hoy en día lo es REC, considero que hay ciertas características que hacen de la película original de REC una película singularmente destacable, que contiene elementos de horror nada predecibles y muy buenos, y que es por ello que ha sido llevada a tener una gran cantidad de secuelas que expanden en el lore de las películas, un remake americano y hasta videojuegos. Entonces acompáñame a averiguar qué hace de REC una película que logra ser excepcionalmente terrorífica y envolvente, y cómo logra esto con este formato de cámara en mano o subgénero de metraje encontrado. La película de REC comienza con el metraje de una conductora de un programa de televisión, Ángela, y su camarógrafo Pablo, llamado al programa mientras usted duerme. Sigue, según lo entendemos, trabajos o historias de noche, y en esta particular noche seguirán un grupo de bomberos en sus turnos nocturnos, en las labores que tienen cada día en la estación, y de tener suerte tal vez veamos, según dice esperar Ángela con el fin de documentar algo bueno para el programa, algún incendio o evento por el que tengan que acudir al auxilio, y por lo tanto sea interesante para su programa. Después de un rato de nada, una llamada de auxilio en un complejo de departamentos manda al equipo de bomberos junto con Pablo y Ángela al lugar. Una vez ahí, al encontrarse con varios policías que estaban en la escena, suben a ver a la señora por la que la llamada se hizo, que está gritando histéricamente. Un policía se acerca a ella para contenerla y examinarla, y en eso esta lo muerde rabiosamente, dejándolo desangrando con una herida grave en el cuello. Con esta situación quieren ahora salir del complejo para llevarlo al hospital, solo para darse cuenta de que ya están acorralando el complejo por un supuesto brote de una enfermedad infecciosa desconocida que se encuentra en estos departamentos. Esta es básicamente toda la trama de la película, y cómo empiezan a irse desenvolviendo todos los eventos que van pasando de este pequeño grupo de personas que viven en este edificio. A partir de este momento, la secuencia de eventos que se van desencadenando nos proveen de escenas emblemáticas de horror, de sustos ingeniosamente bien logrados y una cantidad de sangre y secuencias rápidas lo suficientemente inmersivas para lograr espantar a cualquiera que la vea. Hay toda una serie de características y elementos que en mi consideración dan vida a esta película, de manera únicamente terrorífica. Lo primero que creo que es un logro singularmente asombroso y que es algo que en cierto sentido todas las películas de metraje encontrado tienen que explicar, es el hecho de cómo justifican que alguien esté grabando todo el tiempo lo que está pasando. Una vez que las cosas empiezan a ponerse más feas, tienen que sacar una justificación para esto. En REC lo hacen de una manera muy natural, por el hecho de que obviamente este es un programa que una televisora posee, así como por el hecho de que Ángela busca capturar un evento mediático que pueda llevarla a escalar su carrera al siguiente nivel. Por otro lado, una vez que las cosas comienzan a complicarse, justifican el seguir grabando por el hecho de que la gente del complejo insiste en que sigan haciéndolo, así como Ángela se lo repite a Pablo para que haya una evidencia del maltrato de parte del gobierno y de las autoridades a los residentes de este edificio. Otra cuestión que le hace tan creíble es su estética, sus secuencias bien grabadas y los planos bien encuadrados con las personas que enfocan en cámara, así como las cosas que van sucediendo. Y esta está justificada por el hecho de que quien graba todo esto es Pablo, quien tiene sentido sepa utilizar esas técnicas de grabación y encuadre bien la mayoría de los planos, porque es un camarógrafo por lo menos semiprofesional. Otro aspecto que considero importante es la consistencia de principio a fin de que esto es una grabación de cámara en mano, y con esto presenta ciertos limitantes y desafíos con los que puede jugar. Otra película que logra hacer esto de principio a fin efectivamente, y que es una de mis películas favoritas, es la primera película de Cloverfield, donde por más que cambiamos de locaciones en la ciudad de Nueva York, pueden sufrir altercados por los monstruos, lugares concurridos y demás, y no se pierde la esencia de la película. Lamentablemente muchas películas que en un principio son del tipo de metraje encontrado, cambian de perspectiva para beneficio de contar mejor la historia, dar plano a ángulos que serían simplemente imposibles, o no terminar por justificar el por qué siguen grabando.
Otro aspecto que juega un rol importante en hacer de la película una experiencia inmersiva es la espontaneidad y la naturalidad de las actuaciones. Creo que mi cosa favorita que me gustó de esta película, y que me gusta en general de cualquier película de metraje encontrado o fan footage, es que tienen que verse imperfecta o no coreografiada. Por ejemplo, en el comienzo de la película vemos a Ángela cambiarse de posición al entrevistar a uno de los bomberos, porque su cabello estorbaba su cara de ese lado. Otro ejemplo es cuando van de camino al complejo de edificios y Ángela dice alarma en vez de sirena, y pregunta si pueden regrabarlo para cambiar esto. Además de esto, la presencia de una cámara en una película como esta, así como lo sería en la vida real, simboliza un objeto presente que cambia mucho la actitud del lugar, y las cosas que naturalmente las personas dicen o hacia dónde voltean. Vemos a ver a las personas voltear a la cámara en repetidas ocasiones, así como molestarse por seguir grabando la situación una vez que comienzan a haber problemas. También una cosa que me gustó bastante respecto a la naturalidad es como mientras no conocemos mucho de casi ninguno de los personajes, sí se nota la suficiente información en momentos claves para sentirlos personas reales, y al verlos interactuar entre ellos en distintas situaciones podemos entender por qué actúan como actúan, así como entender sus motivaciones, la desesperación, la angustia y el terror que transmiten. Sumado a esto, las discusiones con los gritos e interrupciones entre ellos hacen de la película una experiencia todavía aún más genuina. Siempre creeré que el elemento más importante de cualquier película del género de horror, como he dicho antes, es la ambigüedad, lo desconocido, y tengo que decir que Rec utiliza este elemento bastante bien. Primeramente, vinculado a la ambigüedad está la espontaneidad de la que acabo de hablar, y cómo se va dando la serie de eventos de una manera que no te da gran oportunidad ni para respirar y que no termina por ser nada predecible, que va llevando a nuestros protagonistas hasta el gran final de la película. Daré spoilers a partir de aquí. Para el último acto de la película, a través de varios momentos se nos es revelada poca información sobre la infección que está causando que las personas se transformen en zombies. Sin embargo, no es hasta el final de la película que se nos revela un poco más de información. En un último intento por escapar, Pablo y Ángela corren hacia el último departamento del edificio, que se encontraba supuestamente abandonado desde hace un tiempo atrás. Con todos los demás muertos o convertidos en zombies, Ángela y Pablo, en busca de una salida por este lugar, se encuentran con información acerca de una tal niña Medeiros, una pequeña portuguesa que experimentó una posesión demoníaca, y de la cual está vinculada toda esta infección, que no solamente parece ser un efecto de un riesgo biológico, sino también espiritual y esencialmente demoníaco. Solo un momento después de descubrir esto, y ya sin luz en la cámara, estos dos se ven enfrentados a un humanoide, y a lo que parece ser la niña Medeiros deformada por su posesión, y un intento de curarla con una vacuna para ello. Esta ataca a Pablo y Ángela, solamente para ver como última toma a Ángela arrastrándose por el suelo en un intento de tal vez esconderse o ocultarse de la niña Medeiros de alguna manera, finalmente siendo llevada hacia la penumbra mientras esta grita, y así terminando de esta manera la película. Lo que me termina por encantar de este final y de la película en general, si la vemos solamente como una pieza individual, sin indagar más en la excepcional lore que contiene con Rec 2 y las demás películas de la franquicia, vemos que no explica en su totalidad nada particularmente de manera extensiva, solo dejándonos con ciertos datos e ideas vagas y teorías que pueden darnos vuelta en nuestra cabeza por días. Esto es algo que, como ya he dicho, me fascina ver en el horror. Lo desconocido siempre deberá jugar un rol importante en cómo contamos historias de horror, y creo que esto, sobre todos los demás elementos, terminan por darnos un final emblemático de horror en el cine, que puede ser catalogado como uno de los mejores en el cine de horror. Y no es particularmente erróneo que nos provea de información, pero que solo nos dé la suficiente información para poder ser asustados por las ideas que cocinemos en nuestras cabezas, es lo que hace de la película algo particularmente especial. Por otro lado, si estás interesado en indagar más sobre el lore completo que contiene Rec, los invito a ver un video de Luis DeWitt que habla más a fondo de todo esto en la descripción. Al fin y al cabo, las películas fan footage o de metraje encontrado tienen ciertas reglas y desafíos a las cuales deben jugar para que sean no solo realistas, pero también convincentes e inmersivas. Con todo esto, considero que Rec logra explotar estas limitantes desde una visión original que le da a la película toda una capa de profundidad tanto en la historia como en los personajes, como en la ambientación y el sonido, que termina por jugar un rol crítico en cómo percibimos el horror, con la pregunta de ¿qué si esto me pasara a mí como a estas personas? ¿Y qué si yo estuviera en la misma situación que ellos están pasando? Que se ha asimilado más como una experiencia con la que nos podemos sentir identificados todos, y no solamente como una historia más de horror.